Tardes. Hoy les quiero hablar acerca de un tema bastante interesante para nosotros. Les voy a hablar del desarrollo psicosexual. Inicialmente voy a mencionar algunos aportes que realizó Sigmund Freud. Bueno, él fue un médico vienés que tuvo un profundo efecto en el campo de la psicología. También fue creador de la perspectiva psicoanalítica y sus aportes son sumamente importantes. Bueno, él propuso que los seres humanos nacían con una serie de impulsos innatos y además tenían ese sustento biológico, como son el hambre, el impulso sexual y la agresividad. También consideraba que las personas tenían la motivación de satisfacer sus deseos y que gran parte de ese desarrollo implicaba aprender cómo hacer de una manera socialmente aceptable. Bueno, Freud propone que la personalidad se forma a partir de conflictos infantiles inconscientes entre los impulsos innatos del ello y las necesidades de la vida civilizada. Entonces podemos decir que estos conflictos ocurren una secuencia de 5 etapas de maduración, que es el tema propuesto y que vamos a tocar a continuación. Bueno, vamos a hablar de la primera etapa. Esta etapa se llama la etapa oral. Esta etapa empieza desde el nacimiento hasta los 18 meses. La principal fuente de placer del bebé, pues son las actividades centradas básicamente como succionar y comer, ¿cierto? Esas entradas en la boca. Entonces Freud pensaba que las primeras 3 etapas eran cruciales en el desarrollo de la personalidad. Él afirmaba que si en estas etapas los niños no recibían muchas gratificaciones o muy pocas, esto puede influir de cierta manera en un riesgo, como sufrir de una fijación o una detención del desarrollo, que puede quizás manifestarse en la personalidad del adulto. Así que los bebés cuyas necesidades no quedaron satisfechas durante la etapa anal, cuando la alimentación pues es la principal fuente de placer sensorial en los bebés. Entonces, al crecer pueden quizás morderse las uñas o fumar u otro tipo de comportamientos de este tipo. En esta diapositiva tenemos la etapa anal, que va desde los 18 meses hasta los 3 años. En esta etapa podemos ver que el niño obtiene gratificaciones sensoriales por el acto de retener y descargar las heces y la zona de gratificación, que es en la región anal. Entonces, es importante porque ellos tienen ese control de esfínteres, que es una actividad bastante importante. Quizás en una persona en la niñez padeció por ese control de esfínteres, nos dice Freud, que en una etapa adulta quizás esta persona sea demasiado obsesionado con la limpieza, con los horarios, con las rutinas. Entonces, por eso nos hace énfasis que es una etapa bastante principal, crucial para los niños. Ahora bien, les voy a hablar en esta diapositiva acerca de la etapa fálica. La etapa fálica va de los 3 a los 5 años. El niño se apega demasiado a su padre del otro sexo y luego se identifica con el progenitor del mismo sexo. Bueno, Freud nos menciona que surge el superyo y que la zona de gratificación pasa a la región genital. Es importante mencionar que en esta etapa fálica ocurre sucesos importantes y clave para el desarrollo psicosexual. Él nos menciona, por ejemplo, que los varones adquieren un apego sexual hacia su madre y que las niñas afloran sus sentimientos hacia el padre. Entonces podemos ver estos fenómenos llamados como Edipo y Electra. Bueno, el deseo de los niños de poseer a sus madres y reemplazar a sus padres se le denomina complejo pues, de Edipo en honor al personaje de la obra griega Edipo Rey, que involuntariamente pues, se casa con su madre y después mata a su padre. Con respecto al complejo de Electra, se desarrolla en las niñas y se llama así en honor al personaje griego de Electra. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Buenas noches para todos. En este espacio hablaré sobre la etapa de latencia. Esta etapa se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general representa la represión de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños. Esta etapa está asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Comprende de los 6 años a aproximadamente la adolescencia temprana y se caracteriza porque el tiempo de los impulsos sexuales y agresivos están menos activos. Una vez empieza la adolescencia, dichos impulsos empiezan a tener un alto furor, ya que los adolescentes empiezan a experimentar deseos sexuales de adultos. Continuamos con la etapa genital. Esta etapa está relacionada con los cambios físicos que acompañan y se presentan en la adolescencia. Esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo está relacionado ya con lo sexual y se vuelve tan intenso que no se puede reprimir de la misma manera que se hacía en etapas anteriores. La zona erógena que caracteriza en este momento vital vuelve a ser nuevamente los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego a otras personas. Esta etapa va desde la adolescencia temprana hasta la adultez. La persona se mueve hacia la etapa genital y si en las etapas anteriores se ha manejado bien, la persona entra en esta etapa con la libido organizada alrededor de los genitales y permanece ahí a lo largo de la vida.